Buenas noches, mis hermanos. Hoy tienen un trabajo extra los sonidistas porque tengo una congestión importante. Espero que se entienda. Si no, no es culpa de ellos, es porque no me siento muy bien. Así que bueno, nos toca seguir con el capítulo 18 del libro de los Hechos que venimos viendo todos estos últimos viernes. Y el capítulo 18 dice así, relata la estadía de Pablo en Corinto. Hechos 18:1, dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaron juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga, ahí vivía. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, evidentemente había reemplazado al anterior, le golpeaban delante del tribunal. Pero a Galión nada se le daba de ello. Y comienza el verso 1 diciendo, después de estas cosas. ¿De qué cosas? Bueno, lo que nos contaba Nacho el viernes pasado, cuando Pablo predicó en Atenas, aquel fragmento tan conocido, donde les habló acerca del Dios no conocido, y de ahí se fue a Corinto. Nosotros conocemos a Corinto por las cartas a los corintios, pero en este tiempo, que está el relato de Hechos 18, no estaba la iglesia. Esto es antes. No había creyentes, o al menos no había creyentes reunidos. Puede ser, después vamos a ver que algún creyente hubiera, pero no estaban reunidos. Y Pablo fue a esta ciudad, que era otra ciudad griega. Él estaba en Atenas, hizo casi 100 kilómetros para ir a esta ciudad, que era una ciudad muy importante, una ciudad muy grande, era una ciudad portuaria, era una ciudad comercial, con mucha actividad económica, una ciudad floreciente, que tenía una vida cultural muy intensa. De hecho, tenía un teatro al aire libre, un anfiteatro, que era para 20.000 personas. Nosotros, con la cantidad de millones que somos hoy acá en Buenos Aires, no tenemos un anfiteatro o un lugar como ese. Tenemos cancha de fútbol, pero el estadio de Obras entran 5.000 personas. O el Luna Park, que es tan grande que lo vemos allí en el Bajo, entran un poco más de 8.000. Y el que hicieron nuevo acá cerca de la casa de Alfredo, el Movistar Arena, que es un monstruo gigante, entran 15.000. Miren ustedes el nivel que tenía esta ciudad y la actividad cultural que tenía, y también deportiva. Tenían unos juegos que eran parecidos a los olímpicos. Los únicos más importantes eran los de Atenas, después seguían los de Corinto. Nosotros tampoco tenemos esos juegos de todas las disciplinas deportivas. Era una ciudad muy
muy importante, donde vivían griegos, romanos y había muchos orientales. Esto es en Grecia, había muchos orientales, y algunos de esos orientales eran judíos. Por ahí pasaba mucha cantidad de gente, porque había mucho comercio, y había actividad de todo tipo. ¿Cuál es el problema? Que en algún lugar cuando pasan muchas cosas, generalmente lo que queda es lo malo. Cuando hay demasiada diversidad, generalmente lo que queda es lo malo. ¿Por qué? Porque los yuyos crecen solos. Yo me acordaba cuando leía esto que Nacho nos contaba que antes de la pandemia habían preparado un terreno para edificar y lo desmalezaron, lo dejaron lindo para arrancar la obra y arranca la pandemia, no se podía en ningún lado. Y después de unos meses, cuando se levanta la cuarentena, va a ver, y dice, había yuyo de 2 metros. Decía, qué bárbaro, cómo crecieron solos. Ahora el jardín no se cuida solo, el césped no crece solo, las plantas, las flores tampoco. Los yuyos sí crecen solos. Y esto ocurría en este lugar. Venían cosas de todos lados y lo que crecían eran los yuyos. Esta ciudad tenía, la ciudad de la que fue Pablo, Corinto, tenía una condición inmoral que era legendaria para la época. Tenía un templo dedicado a Afrodita, donde había 1000 sacerdotisas, 1000, un montón, 1000. ¿Cuál era el tema? Eran prostitutas. Ejercían la prostitución sagrada. Para la gente de este lugar, ir y mantener relaciones con prostitutas sacerdotisas era parte de su religión. Y no les parecía mal. O sea, imagínense el nivel moral del lugar al que Pablo fue, que esto no les parecía mal. Así como nosotros vamos el martes a la reunión o venimos el viernes, esta gente iba a ese lugar, a eso. Y no les parecía mal. Tal es así que el verbo corintiar en aquel tiempo se usaba como sinónimo de practicar la fornicación. Era un lugar lleno de tabernas. Era un lugar con toda clase de vicios. Lo que uno se pudiera imaginar, en ese lugar había. Tanto tráfico de gente y cosas que iban y venían. Había lo que uno pudiera elegir. Y ahí fue Pablo. Uno dice, pero Pablo, ¿estás seguro? ¿Se te ocurre de ahí? Sí, Dios lo había guiado. De hecho, vimos hace un par de capítulos que él quería ir a Asia. Y ahí le fue prohibido por el Espíritu Santo. Ahí tuvo una visión de un varón macedonio. Un macedonio es un griego. Un griego que dijo, ven y ayúdanos. Y ahí fue Pablo. ¿Por qué? Porque esta gente también necesita a Cristo. Y porque Dios tiene también poder para cambiar a este tipo de gente. Pablo sabía que Dios lo había cambiado a él, que había sido perseguidor de la iglesia, que los obligaba a blasfemar a los cristianos, que los arrastraba a la cárcel, y de igual modo, como lo había transformado a él, podía hacerlo con esta gente, que para nosotros sería irrecuperable. Decimos, ¿qué vas a decirle a esta gente con esta conducta que tiene, con esta forma de pensar? Esta gente es irrecuperable. ¿Por qué? Porque ocurre que la verdad es que hay pecados que tienen peor prensa que otros. Hay pecados que tienen mala prensa. En cambio nosotros de un fariseo como Pablo, criado a los pies de Gamaliel, un hombre religioso, decimos, bueno, este tiene más esperanza. Pero estos otros, los corintios, no, ¿a qué va, Pablo? Hermanos, los dos tipos de personas necesitan a Cristo. Y Dios tiene poder para cambiar tanto a unos como a otros. Y los dos necesitan a Cristo. Pensar otra cosa. Pensar que alguno necesita más o Dios tiene más es más factible que convierta a uno que a otro, es pensar que nosotros debemos poco. Decir, no, con nosotros Dios puede porque debemos poco en realidad. A esta gente no, a esta gente es imposible. Hermanos, si pensamos eso, pensamos como el fariseo que decía, te doy gracias, pues no soy como este. A mí me llama mucho la atención cuando oraba el fariseo con el publicano, que dice, oraba consigo mismo, oraba para él. O sea, ni idea de lo que Dios pensaba, cómo lo veía. Una idea que él tenía totalmente errada. Lo que ocurre generalmente, hermanos, es que nosotros nos acostumbramos a la ropa nueva. Y pensamos que nacimos así. Y que esta gente es despreciable. Y miramos como si nosotros hubiésemos nacido así. Pablo le dice a los efesios, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Hermanos, nosotros no somos mejores, no éramos mejores que esta gente. Y después sí, después si se convierten, tienen que cambiar. Esta gente era así. Pero si se convierte, tienen que cambiar. Esto le dice más adelante, unos años después, Pablo, cuando les escribe en 1 Corintios. Dice, hermano, acá está pasando cosas que no pueden pasar. De ninguna manera pueden pasar. Tienen que cambiarlas. ¿Y qué hicieron ellos? Y las cambiaron. Eso lo vemos en 2 Corintios, donde ahí el apóstol está contento por lo que le contaron de estos hermanos. Pero hermanos, nos tenemos que hacer una idea. Como está la sociedad y como se ve la normalidad tan rara hoy afuera, tenemos que hacernos la idea que pueden venir, y yo estoy seguro que van a venir en muy poco tiempo, algún transexual y que entra en la reunión y se siente entre nosotros. O va a venir alguno de alguna tribu urbana con alguna ropa, un peinado, un color de algo que nos parezca rarísimo, que nos haga sentir incómodos. O cualquiera que moral o estéticamente no nos parece que se vaya a convertir. Y está la posibilidad cierta que venga, entre y se siente acá entre nosotros, en la reunión. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Le tenemos que predicar el evangelio bíblico. El que tiene poder para salvar, pero que también cambia, que también transforma a la persona. A nosotros nos es incómodo. Yo cuando pensaba esto, digo, Pablo llegó a este lugar, ¿qué pensaría? Y lo mismo que nosotros si entrara una drag queen, esos hombres vestidos así, todos pintados, y se sienta acá, pensaría más o menos lo mismo nosotros. Pero hermano, está la posibilidad. ¿Qué tenemos que hacer? Predicarle a Cristo. Yo cuando leí esto me acordaba algo que comentaba Titi hace un tiempo, que cuando las primeras veces que yo vine a la iglesia, que en realidad vine al centro deportivo, a la actividad deportiva, y él decía, no dábamos 2 mangos por él. Decíamos, si alguien parecía que no necesitaba a Cristo, era él. No dábamos 2 mangos. Sin embargo, me recibieron. Me predicaron el evangelio. Me tuvieron paciencia. Y Dios hizo la obra. Hermanos, y yo quisiera hacer lo mismo con otro. Yo no quisiera mirarlo de otra manera. Yo quisiera mirarlo como el Señor me miró a mí. Como el Señor te mira a vos, hermano. Con compasión. Y poder darle los que nos dieron a nosotros. El mensaje que cambió nuestra eternidad y cambió nuestra vida. Es muy posible que entre gente así. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Esto. Y esperar. Y esperar que Dios haga la obra. Después hay otra posibilidad, que la persona no quiera. Y después ahora vamos a ver un poquito más adelante qué hay que hacer en ese caso. Si no quiere, es otra cosa y ahora lo vamos a ver. Verso 2. Dice, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio, el gobernante de aquel lugar, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Bueno, y él va ahí a Corinto y se encuentra un matrimonio que no era de ahí, era de Ponto, era más al oriente, era un lugar más lejano. Estos eran judíos y no se sabe si se habían convertido antes o se convirtieron por la predicación de Pablo. No lo dice la Biblia. Lo que sí es cierto, que una vez convertidos, Priscila y Aquila, dice después en el libro de los Romanos, capítulo 16, que expusieron su vida por Pablo. Y después más adelante, en 1 Corintios, dice que había una iglesia en su casa. No sabe si habían convertido antes o se convirtieron por Pablo. Lo que sí se sabe es que una vez convertidos, se lo tomaron en serio. Ahora, estos hermanos vivían en Roma y de repente sale un decreto que los expulsa del lugar. Qué situación difícil. Ellos tendrían su negocio, su vida, su casa, su vida armada en ese lugar. Y de repente los expulsan. No hay tantas posibilidades como ahora ni de viajar fácil, ni de conocer lugares por las redes sociales, ni por internet. Vaya a saber uno qué pensaría dónde tenían que ir. ¿Qué iba a hacer de ellos? ¿Qué fue de ellos? Fueron un pilar de la iglesia, de ayuda para Pablo, pusieron su vida por ellos, tuvieron una iglesia en su casa. ¿Qué hace Dios para que el pámpano no lleve fruto? Lo poda. Y la poda acá tuvo que ver con la expulsión. Estos judíos estaban allí en Roma,
y los expulsaron. Dios lo podó. ¿Por qué? Para que lleven más fruto. Ahora, yo me imagino, ¡qué alegría! Nos expulsa, vamos a otro lado. No, habrá sido una situación terrible para ellos. Ser desterrados. Era un castigo terrible. Después de matar a una persona cuando se le quería dar una pena muy grave, pero no llegar a matarla, ¿qué hacía? Se la desterraba. No habrá sido una alegría. Yo no sé si ellos se dieron cuenta, pero cuando esto les pasó, Dios estaba acomodando las piezas para esto que después vemos en Corintios y en Romanos, que fueron Priscila y Aquila en la iglesia de aquel tiempo. Aunque seguramente en el momento los afligió y ellos no sabían qué iba a pasar. Pero Dios sabía, Dios estaba acomodando las piezas. Yo cuando leí esto me acordaba de una reunión de jóvenes que estábamos en el centro deportivo y quien predicaba, que bueno, a la sazón, como decía Jorge, era mi hijo, Axel, y hace subir a Melanie, que si ahora es chiquita y flaquita, hace unos cuantos años, más, le venda los ojos, no sé si te acordás, Nati, la hace subir por el costado de la plataforma, y la plataforma del centro deportivo, ustedes saben, es más alta que esta. Vendada, la lleva hasta ahí, la pone en el borde de espaldas, el vacío, debería ser si es 1 metro, no es más que eso, y ahí fueron 2 chicos que estaban preparados, Ivo y Jaquín, que lamentablemente no se congregan con nosotros, pero todos lo conocen, 1,90 m, 100 kilos cada uno, que podían tener a Melanie, agarrarla así y bajarla sin problema. Y estaban los dos atrás esperando, y Axel le dice, bueno, tirate para atrás, vendada. Y Melanie se ríe. No, le dice, Melanie, tirate para atrás. Y se vuelve a reír como diciendo, ¿estás seguro de lo que me está diciendo? Y él le dice, Melanie, si vos supieses lo que yo sé, y vos vieses lo que yo veo, te tirarías. Aunque va contra nuestra carne. A ella le habrá dado un vértigo, pero bueno, Axel le volvió a decir, te lo digo de vuelta, si vos supieses lo que yo sé, y vos vieses lo que yo veo, lo harías. Y ahí se tiró para atrás y los chicos la agarraron y la pusieron en el piso sin ningún problema. Mis hermanos, muchas veces pasa esto. Decimos, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a pasar en esta situación? Con problemas de tantos tipos que podemos tener. Y puede estar pasando como en Aquila y Priscila. Quizá la poda venga por la expulsión, quizá venga por la salud, quizá venga por el problema de trabajo, por ahí sea por un problema judicial, quizá sea un juicio, quizá sean tantas cosas. En las cuales Dios está acomodando las piezas. Y nos dice, como Axel le decía a Melanie, si vos supieses lo que yo sé, y vos vieses lo que yo veo, confiarías. Dice los versos 3 y 4, que como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Bueno, acá dice que si se puede hay que trabajar. Es más, si es posible, hay que trabajar, no que se puede, hay que trabajar. Y él trabajaba de un oficio. En aquel tiempo los padres transmitían sus oficios a los hijos, era una costumbre, trabajaban de lo mismo. Y Pablo se puso a hacer lo que hacía su papá en otro tiempo. Y no menospreció la tarea, no dijo, yo soy el gran apóstol Pablo, vine acá a evangelizar Grecia, entonces mira, si tengo que hacer una tarea, para mí escriba o nada, doctor de la ley, por lo menos, de ahí para abajo, ¿cómo me voy a poner a hacer carpas? No menospreció la tarea. Hermanos, es que los trabajos que nosotros hagamos son para pagar los gastos, no es para otra cosa. Nuestra realización está en el Señor. Y si podemos trabajar de lo que nos gusta, mejor. Pero si no, no hay problema de lo que tengamos que hacer. Hoy, sobre todo los jóvenes, menosprecian mucho el tema del trabajo. Escuchaba hace unos días un hombre inconverso que hablaba por la radio, y él con mucho pesar, dueño de una fábrica muy importante, decía que el hijo no quiso trabajar con él en la fábrica y que había estudiado una carrera que le llevó mucho tiempo y esfuerzo, y había tenido varios trabajos, y ahora después de muchos años se había enganchado uno donde estaba recontra feliz el pibe, porque después de tanto esfuerzo y cambiar de varios trabajos, estaba ganando 1.200.000 pesos.
Y el padre decía, si trabajase conmigo en un par de años, aprende el trabajo y yo me retiro y ganamos mitad y mitad. Ganaría mucho más, pero ¿qué pasa? Hoy está menospreciado. Tenemos que tener cuidado con los estándares, con las exigencias sociales. Porque nuestro negocio es otro. Él trabajaba y los días de reunión iba a la reunión y le hablaba a los judíos. Pero mientras tanto hacía carpas o hacía lo que sea, no hay problema con eso. Un hermano una vuelta me dijo, tenés que tener un título porque si no, no sos nada. Yo le dije, no tenés idea de lo que estás diciendo, sos hijo del rey, si sos creyente no podés decir eso. Tenemos que trabajar en algo para pagar los gastos y en lo que sea mejor para la obra. En lo que nos permita dedicar tiempo, tener la cabeza limpia, sin preocupaciones, para poder ocuparnos de las cosas de Dios. Tenemos que tener cuidado con los estándares sociales, con los mandatos de esta sociedad que tan mal le va poniendo valores. Y dice el verso 5 que cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a judíos que Jesús era el Cristo. Bueno, pasó un tiempito, ¿y qué pasó? Vinieron Silas y Timoteo, que habían quedado en Atenas y él había pedido que fuesen con ellos en cuanto pusieran. Bueno, evidentemente tardó un tiempito. ¿Por qué? Porque cuando ellos llegaban a Corinto, ya la situación era otra. Antes Pablo estaba haciendo carpas y los días de reunión iba a predicar. Y ahora cuando ellos llegaron, no, ahora está dedicado por completo a la predicación. Pareciera ser que no estaba más haciendo carpas ya en este tiempo. Hermano, yo pensaba, qué importante es discernir, ¿no? Los tiempos de Dios. Y a veces hombres espirituales no saben hacer esto. A veces pasa que un misionero que evidentemente terminó el tiempo de trabajar de eso, y uno ve que quiere seguir trabajando y va para un lado y va para el otro y prueba y está como barriendo la calera para arriba, remando en dulce de leche, y dice, pero ¿no será tiempo de otra cosa? Al menos un tiempo donde puedas tener un trabajo medio tiempo. No, misionero o nada. O al revés, sueldo o nada. No, lo otro será para los misioneros. Yo, déjame el sueldo, que yo ofrendo tranquilo. No, hermano, tenemos que discernir qué es lo que tiene Dios para cada uno. En un tiempo, Pablo se dedicó a hacer carpas y los días de reunión iba a la sinagoga. En otro tiempo estaba entregado por completo a la obra. Y en el verso 6 dice que estos judíos, a los que le predicaba, oponiéndose y blasfemando, entonces él les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio. Desde ahora iré a los gentiles. Y acá está la otra parte que decíamos antes, ¿no? Todos necesitan a Cristo. Y si alguien viene, no hay que negarle, no hay que menospreciarlo, hay que predicarle el Evangelio. Pero está la otra posibilidad, que la persona no quiera. Y si no quiere, ¿qué hay que hacer? Bueno, hablando en criollo, no gasta el polvo en chimango. Acá Pablo dijo, mira, le expliqué 1, 2, 10 veces, vine antes, después, no hay forma. Bueno, tenemos que estar disponibles, pero medir el esfuerzo, medir la dedicación, si no hay fruto con alguien, decir, bueno, está un tiempo. Porque nosotros no estamos para hacerles de amigos, estamos para llevarlos a Cristo. Y si la persona no quiere y nosotros le involucramos y vamos y insistimos y lo que podemos estar haciendo es colaborando con su confusión. Y lo estamos acristianando y termina pensando que es parte y lo que necesita la persona es convertirse. No formar parte de las actividades, no que lo forcemos a que venga a insistir. No hay fruto. Bueno, yo voy a estar cuando vos quieras, pero hay que medir el esfuerzo, la dedicación si no hay fruta. Porque no podemos colaborar nosotros con la confusión de la gente. Entonces Pablo dijo un momento, vamos a poner la cosa en claro. Ustedes no quieren. Yo ya les dije lo que tengo que hacer, lo que tenía que decir, vamos para el otro lado. ¿Y qué es lo que hizo? Dice los versos 7 y 8, que saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga, tenía la casa allí, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían, eran bautizados. O sea, qué notable, ¿no? Pablo dice, basta, me cansé de los judíos, acá no hay fruto, me voy a los gentiles. ¿Y qué pasa? Se convierten en los judíos. El principal de la sinagoga, muchos judíos. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, hermanos. Y él entendió esto y
Y Dios obró igual, no va a pedir permiso. Hace poco escuchaba un predicador que le hacían una entrevista y le preguntaban acerca de los dones. Dice, hermano, ¿usted es continuista o cesacionista? Esto quiere decir, ¿los dones están todos en vigencia o algunos cesaron? Él dice, yo soy cesacionista, al igual que nosotros, cree que hay dones que ya no están. Lo estamos explicando muchas veces en el libro de Hechos, que fueron dones que Dios utilizó en un tiempo de transición para autenticar el mensaje y demostrar que la iglesia de Cristo era la iglesia de Dios. Hubo dones espectaculares que hoy no están en vigencia y nosotros creemos lo mismo. Y él dijo, yo soy cesacionista, entiendo que cesaron. El problema es que Dios no, porque Dios es soberano. Y nosotros no creemos en el don de sanación, por eso no hacemos reuniones de sanación. Pero tenemos un montón de ejemplos, entre ellos algunos con la vida de mi papá, donde Dios hizo un milagro de sanación y no hay otra explicación, porque Dios es soberano y no nos va a pedir permiso a nosotros. Y tenemos que ser sensibles a estas cosas. A veces somos tan estructurados, tan hermanos libres, que decimos, no, esto no puede ser. Entendemos que quizás no, pero Dios es soberano, no nos va a pedir permiso a nosotros. ¿Y acá qué pasó? Se convirtieron los judíos cuando Pablo dijo, basta de judíos, porque esto no tiene esperanza. De esto sí dijo, no tiene esperanza, siendo que eran religiosos. Y se convirtieron. Y en los versículos 9 al 11 dice que el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino hable y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Bueno, la verdad, si yo hubiese estado en el lugar de Pablo, después de un tiempito fui a los judíos, a los gentiles, se convirtieron, listo, Señor, yo ya estoy. Yo ya les prediqué, me voy a un lugar más amigable, porque la verdad, como decíamos al principio, no era un lugar que nos resultara agradable a nosotros estar en ese lugar, como a Pablo menos. Yo dije, mira, Señor, ya está, vamos a otro lado. Ya se convirtieron, que vayan solitos, ya se van a ir arreglando, que venga otro. Yo mi parte ya la hice. Hermanos, Dios muchas veces nos saca de nuestra zona de confort. Nos saca de lo que estamos acostumbrados. ¿Para qué? Para confiar, para depender, para experimentar el sostén de Dios. Porque mis hermanos, estas cosas se aprenden. Estas cosas se aprenden, hay que experimentarlas, confiar, depender, ver la obra de Dios. Y Dios le dijo, quédate acá. Y yo imagino, Pablo dice, bueno, la verdad que mucho no me gusta el lugar, pero se quedó, un ratito. No, 1 año y medio, un montón de tiempo. ¿Por qué? Porque Dios le dice, mira, quédate tranquilo, yo tengo un propósito en este lugar, tengo mucha gente, tengo mucho pueblo. Y se quedó 1 año y medio. ¿Por qué, hermanos? Porque para eso estamos. Para eso estamos. No estamos para movernos en nuestra zona de confort, para hacer las reuniones que estamos acostumbrados, que de tanta bendición son para nosotros, ¿no? Gracias a Dios por los martes, por los viernes y tantas cosas que son de bendición para nosotros y tanta gente se ha convertido a Cristo en ellas también. Pero a veces Dios nos saca de nuestra zona de confort. Yo me acordaba cuando recién me convertí, hace unos 30 años, y todavía lo recuerdo. Un mensaje de Marcelo de la Llave, hablando de cuando Dios le da la ley al pueblo judío. Y baja del monte. Y dice, bueno, ya estuvieron mucho en este lugar, muévanse. Y él dice, ¿a dónde vamos? Si no, pará, estamos de fiesta, nos diste la ley, nos quedamos acá, ¿dónde vamos a ir? ¿Al desierto? ¿A seguir caminando? No vamos a ningún lado. Y Marcelo decía, y al día de hoy me acuerdo, es que la voluntad de Dios es perturbadora. Decía, la voluntad de Dios es perturbadora, nos saca de nuestra zona de confort, de lo que más o menos manejamos, más o menos lo que tenemos oficio. ¿Para qué? Para que aprendamos a depender. Porque esto se aprende. Y se aprende con el ejercicio. Y Pablo se tuvo que quedar en ese lugar, hebreo de hebreos, contra la ley fariseo, la tribu de Benjamín, en un lugar que tenía esta calaña moral que no podemos imaginar al día de hoy lo que era. Y Dios lo utilizó en aquel lugar. Y los versos 2 al 17 dice que, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Al comenzar Pablo a hablar,
Galión, el gobernante, dijo a los judíos: si fuera algún agravio o crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas, y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal. Pero Galión, nada se daba de ello. Ni bien termina de decir que Dios le dice: quédate tranquilo, que nadie va a poner la mano sobre vos. Inmediatamente después dice: vinieron, lo agarraron y se lo llevaron al tribunal. Dice: pero si ya no me dijiste que me quede tranquilo, que no iban a poner manos sobre mí. ¿En qué quedamos? No, hermanos, es que Dios esté con nosotros y nos guarde. No quiere decir de ninguna manera que el barco no se vaya a sacudir. Dios no promete eso. Yo le dije: quédate tranquilo, yo voy a estar con vos. Pero no le dijo: el barco no se va a sacudir. No es que no va a haber problemas, sino lo que Dios promete, que va a estar con nosotros en los problemas. Lo que pasa es que nosotros quisiéramos no tener problemas. Pero el salmista dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré porque tú estarás conmigo. Y dice: para, no hay negocio. Mejor decirme: no voy a andar en valle de sombra de muerte porque Dios está conmigo. No. Dios promete estar en la tormenta. Pablo fue arrastrado a tribunales, donde seguramente habrá ido preocupado en el camino pensando: ¿qué voy a decir? ¿Qué decir y qué no? ¿Qué callarme? ¿De qué manera voy a argumentar? ¿Y qué pasó? Y Dios lo libró. Porque Dios le había dicho que lo iba a librar. Pero nunca le había dicho que el barco no se iba a sacudir. Dijo: yo voy a estar en la tormenta con vos, no que no vas a pasar por la tormenta. Y este Galión, quien lo escuchó, era hermano de un filósofo muy conocido, de Séneca. ¿Y quién era el discípulo de Séneca? Nerón. ¿Y quién era Nerón? El que poco tiempo después iba a matar a Pablo. O sea que por cercanía, entre Galión y Nerón, no habría mucha diferencia de forma de pensar, de filosofía. O sea, 1 centímetro para acá, dijo: vaya, no pasa nada. 1 centímetro para acá, lo martirizaron. ¿Por qué? Porque Dios no nos debe nada. Y en un momento dijo: no, te vas a ir afuera, pues yo te dije: acá tengo mucho pueblo, tenés tarea para hacer. Y en un momento dice: terminaste la tarea que tenía para vos, y lo martirizaron. 1 centímetro para acá, 1 centímetro para allá, es la diferencia entre vivir o morir. Pero mis hermanos, todas estas cosas están en la mano de Dios y no es suerte, es propósito. Dios no juega los dados con nosotros, no es suerte. Uy, mirá, ¿cómo zafé? ¿Por qué poquito? ¿Qué suerte? No es suerte, es propósito. Y es propósito cuando lo liberan. Y fue propósito cuando lo mataron. Y Dios fue fiel en las 2 ocasiones. A Dios no se le murió Lázaro. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. A Dios no se le murió Lázaro. Tenía un propósito más grande. Y a veces pensamos como el salmista: se olvidó Dios de tener misericordia. No, hermanos, es una cuestión de propósito. Y tanto en lo uno como en lo otro, si Dios nos libra o si no quiere librarnos, el fin tiene que ser el mismo. ¿Cuál es? Tenemos que glorificar a Dios en cualquiera de las 2 situaciones. Cuando somos librados y cuando no somos librados y ocurre lo que no queremos. Y el fin tiene que ser el mismo: honrar a Dios, glorificarle, sea que nos libren o sean que nos maten. El fin tiene que ser el mismo. Porque, hermanos, no se trata de nosotros. Se trata de la gloria de Dios. No se trata de lo que nos pasa a nosotros, sino se trata de la gloria de Dios. Esta vez lo liberó. En otra ocasión no quiso. Y es más, no solo lo liberó, sino que tomaron a Sóstenes, que evidentemente era quien llevaba adelante el reclamo y quien había reemplazado a Crispo en la sinagoga, y lo golpearon. No sabemos si Crispo es el mismo de 1 Corintios 1:1, donde se nombra a Crispo. ¿Será el mismo? Posiblemente, creo que sí. Es muy posible que sea. Qué bueno, pensaba yo, ¿no? Que esto que habrá sido terrible para Crispo, va a llevar a Pablo al tribunal, lo terminan golpeando, entre una patota lo agarran. Qué bueno que no lo llevó a enojarse con Dios, sino a buscar a Dios en medio de esa situación. Pero bueno, vamos a dejar acá porque después sigue diciendo que después de muchos días fue a Siria, a Éfeso, pero bueno, con eso se tendrá que arreglar Andrés a partir del viernes que viene.
Pero tenemos que irnos con esta conclusión, hermanos. No se trata de nosotros lo que nos pase. Se trata del propósito de Dios. De encontrar el propósito de Dios en lo que nos pase. Nos guste o no nos guste. No se trata de nosotros, sino de la gloria de Dios. No se trata si nos gusta esta gente, si nos gustan los corintios. No se trata si estamos cómodos con lo que tenemos que hacer, con el trabajo que tenemos, con lo que nos toca hacer, con tantas cosas. No se trata si se sacude el barco o no se sacude el barco. Tenemos que tener una preocupación. ¿Y cuál es? Salir aprobados de estas situaciones. Honrar a Dios en estas situaciones que no son cómodas, que no nos gustan y que quisiéramos pasar pronto. Y poder decir como Pablo le dijo poquitos años después a los corintios. 1 Corintios 3, no lo busquen. Pablo les dice, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Cualquier cosa que pase, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo. Y Cristo de Dios. Pase lo que pase, todo es vuestro. ¿Qué está diciendo? Dios lo preparó para ustedes. Pase lo que pase, Dios lo preparó para ustedes. Pero ustedes son de Cristo y Cristo de Dios. Y esto no tiene que entrar paz, hermanos. Pablo le dice, no se trata de ustedes, no se trata de nosotros, no se trata de las circunstancias. Se trata de la gloria de Dios. Mis hermanos, por eso, este tiene que ser nuestro objetivo. Y pidamos al Señor que nos ayude a transitar estos tiempos cuando toquen situaciones difíciles que no nos gustan, pero que sin duda provienen de Dios. Porque nosotros somos de Cristo y Cristo de Dios. Y el desafío es honrarle en medio de ellas. Hermanos, que así sea en mi vida, que así sea en la tuya, para la gloria de Dios y para la bendición nuestra.